Abenpace dejó escrito: las enfermedades son las somatizaciones de los vicios del alma. También hay otra frase que estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado en muchas ocasiones: no existe la enfermedad sino el enfermo. Bienvenidos a una nueva edición, a una nueva aventura de mis enigmas favoritos. Hoy no vamos a hacer un programa de misterios al uso, aunque hay ciertos misterios en lo que vamos a hablar. Está más relacionado con la espiritualidad, la salud física, espiritual y emocional, porque si yo les digo emociones y por otro lado le digo enfermedades, ¿se pueden relacionar estas? Hoy vamos a hablar del origen emocional de las enfermedades. Es cierto que se está estableciendo desde la ciencia, desde numerosas investigaciones, que tal vez las enfermedades, por ejemplo el cáncer, qué terrible, ¿no?, sea producto de un trauma, de unas malas emociones. De todo ello vamos a hablar en el programa y lo vamos a hacer con un gran especialista. En esta primera parte del programa hablamos del origen emocional de la enfermedad. El cuerpo es energía compuesta por un ADN físico y otro emocional, siendo ambos información. El cuerpo físico tiene una plantilla en el astral que corresponde a un cuerpo con un programa de funcionamiento perfecto. Sin embargo, al traer en la memoria celular información de vivencias y experiencias anteriores, quizá vidas pasadas, esta influye también a la hora de crear nuestra salud en la realidad actual, pues en esa información existen detalles sobre enfermedades o problemas físicos que padecimos e incluso un tipo de muerte que hacen que de manera inconsciente tengamos tendencia a repetirlas. Debido a esto, en el momento de nacer, los órganos o partes implicadas vienen con una energía de vibración más lenta, haciéndolos más vulnerables o iguales a como estaban en la experiencia anterior. La vibración producida por la vivencia de una emoción o sentimiento origina una fuerza que el cuerpo lleva a un sitio determinado, y cuando esta fuerza está en exceso, se produce un desequilibrio energético que lo conocemos como enfermedad, lo que equivale a que lo emocional somatiza en el físico. Son muchos los estudios y experimentos que demuestran que las células guardan una memoria sobre las experiencias vividas por la persona. Así, por ejemplo, el Dr. Khalsa, en su libro La meditación como medicina, relata que los datos recogidos de los pacientes sometidos a un trasplante de corazón, en un número significativo de casos, también parecían heredar los gustos y aversiones más básicos de sus donantes fallecidos, descubriendo algunos, por ejemplo, repentinas e inexplicables preferencias por determinados alimentos o colores que habían gustado al donante. La mente, que es el pensamiento del cerebro, tiene poder curativo, pero también puede causar problemas físicos con los pensamientos negativos, pues estos causan una vibración lenta y densa. Es precisamente esta mente una de las causas para que el cuerpo esté lleno de ruidos con los pensamientos y estímulos exteriores que recibe continuamente. Esto, sumado al ruido causado por la información contenida en la memoria celular, nos impide escuchar la voz de nuestra sabiduría interior, la fuente del programa perfecto de nuestro cuerpo. De ahí que sea tan importante el liberar ese ruido interior, pues eso aligera mucho la materia, dando más oportunidad a que se manifieste esa sabiduría, permitiendo que él vuelva a encontrar su equilibrio. Tal y como dice la terapeuta Angélica Montalvo, la persona se enferma y solo ella se puede curar. Todo lo demás solo son herramientas de ayuda para que la curación se lleve a cabo. Comencemos nuestra investigación. Para hablar sobre este interesante asunto, complicado también, porque cuando se habla de salud hay que hablar con propiedad, con información, con datos, y hay muchas vertidas sobre este asunto. Hoy nos acompaña uno de los máximos expertos y estudiosos en nuestro país, en España, sobre este asunto. Vamos a conocer sus libros, sus obras, realiza y da conferencias por toda nuestra piel de toro, pero a mí siempre me gusta presentar a los invitados con propiedad, como hay que hacerlo. Su nombre es Vicent Guillén Primo. Es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia. Trabaja actualmente en el Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Clínico Universitario de Valencia como investigador en la determinación de la predisposición genética al cáncer. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas internacionales en el área de la terapia genética y la predisposición genética a la enfermedad, sobre todo en el área del cáncer de tipo hematológico.
Es autor del libro Las leyes espirituales, cuya temática fundamental es la evolución espiritual a través del desarrollo del amor y la eliminación del egoísmo, libro que ya presentamos en su momento en el programa, que hoy lo volvemos a hacer, y además vamos a presentar su nueva obra, La ley del amor, Las leyes espirituales 2, segunda parte. En su tiempo libre se dedica de forma gratuita y totalmente desinteresada a la práctica del Reiki con fines terapéuticos y a la divulgación, a través de charlas y cursos y conferencias, de la relación entre emociones y enfermedades y la importancia del desarrollo de los sentimientos como base de la evolución espiritual. Es un placer tenerle una vez más en mis enigmas favoritos. Vicente Guillén, hermano de espíritu. Hola, ¿qué tal? Encantado de que estés con nosotros. Igualmente, en es un placer esta estar nueva aquí. singladura, en esta nueva temporada, número 13. Es un placer estar aquí y espero que el tema de hoy sea interesante para todos los telespectadores. Seguro. Además, Vicente, me encanta porque no solo participas en programas de radio, de televisión, sino que estás siempre en carretera, compaginas tu trabajo en el hospital y siempre en tu coche acompañando a tu pareja, allá vas donde te llamen para ofrecer charlas, conferencias y ese calor, ese contacto continuo con el público. Realmente hay un interés, como yo he podido comprobar, siempre hay asistencia masiva de gente que va a escucharte, hay interés sobre estos temas. Para mí sí, por la experiencia que estamos teniendo es que realmente hay mucho interés, ¿no? Y ese interés va creciendo todavía más a medida que la gente va conociendo un poco, por ejemplo, pues las relaciones entre las emociones y las enfermedades, y también se va poco a poco abriendo a la espiritualidad cuando empieza, digamos, a separar mitos de realidades, ¿no? Hablar de esto, Vicente, hace 30 años, y no nos estamos yendo muy atrás en el tiempo, era hablar como de ciencia ficción, hablar de que las emociones pudieran generar enfermedades, por ejemplo. Anteriormente había menos comprensión, ahora todavía sigue sin haberla, sobre todo desde el punto de vista de la investigación de la ciencia convencional, pero poco a poco los descubrimientos que están habiendo, sobre todo en estos últimos años, están haciendo que irremediablemente tenga que haber un reconocimiento de que las emociones, sobre todo las emociones negativas, los traumas, influyen en la salud y por tanto también en la enfermedad, y también para enfermedades como el cáncer, una enfermedad tan horrible, ¿no? Entonces creo que vamos a ir desgranando un poquito esto, sí. La primera parte. Vicente, ¿cuánto hay de misterio, de enigma en todo esto de lo que vamos a hablar? Porque sigue siendo misterio, efectivamente, el cómo una emoción a nivel somático, no sé si lo estoy expresando bien, a nivel físico, en nuestro cuerpo pueda producir una enfermedad. ¿O se puede explicar ya hoy en día eso? Cada vez se va conociendo más. O sea, creo que lo que ha ido ocurriendo es que los avances en genética, por ejemplo, en el conocimiento del sistema nervioso, cómo interaccionan el sistema nervioso con la expresión de los genes, está confirmando cada día lo que inicialmente parecía como algo indemostrable, ¿no? El cómo una emoción traumática se convierte en una enfermedad. Entonces intentaremos un poquito mostrar cuáles son esos nuevos descubrimientos para que las personas que siempre han tenido reticencias, ¿no?, a ver esa vinculación, que lo han visto como algo indemostrable, difícil, muy subjetivo, ahora la genética está aportando pruebas que confirman ese resultado. Vicente, a mí me gusta siempre entrevistarte como si fuera la primera vez, porque estoy seguro que muchos amigos que nos están sintonizando en este momento te ven por primera vez. ¿Cómo entras tú, Vicente, y estos médicos van encajando, integrando todos estos nuevos conceptos e investigaciones? Bueno, mi inicio es realmente una experiencia totalmente personal, ¿no? Tendría yo pues unos 20 años, empezaron a aparecer en mi cuerpo enfermedades, no eran enfermedades muy graves, pero sí eran dolorosas. Recurrí a los fármacos, bueno, a la medicina convencional para intentar pues curarme o aliviarme, y no conseguía ningún resultado. En ese estado de cosas conocí a la que ahora es mi mujer, Juani, que nos acompaña,
Y ella es la que me habló por primera vez de que esas enfermedades tenían que ver con mi parte emocional. Y es la que me ayudó a descubrir qué conflictos emocionales había detrás de esas enfermedades. Yo fui aplicando todo eso en mi vida y poco a poco esas enfermedades fueron desapareciendo. Y ese fue el principio de interesarme por la parte emocional y la vinculación con la enfermedad. Luego, posteriormente, cuando estuve estudiando, hice la carrera de Ciencias Químicas, luego hice mi tesis doctoral en investigación en cáncer, conocí el trabajo de un médico alemán, el doctor Hammer, que para mí es el que más, o primero, ha demostrado, o el que más se ha acercado a intentar demostrar esa relación entre la parte emocional y la parte física. El que ha evidenciado. Sí, sí. ¿Y cómo es la relación actual con tus compañeros, médicos, colegas? Porque ellos saben de tus actividades fuera del hospital. Ellos saben que hago charlas, muchas veces no saben exactamente en qué consisten, porque claro, yo solo me doy a conocer a aquellos que creo que me van a entender. Entonces directamente mis compañeros me conocen más por la faceta profesional de trabajo de laboratorio que por esta segunda faceta, pero sí que es cierto que a raíz de las conferencias y del libro, pues ha habido mucha gente del hospital que se ha leído el libro, médicos, enfermeras, auxiliares, y ellos pues han venido y hemos conversado sobre este tema. Pero todavía sigue siendo un poco tabú la parte de la relación entre las emociones y la enfermedad, y menos, bueno, ya te digo, ya la parte espiritual todavía es mucho más tabú, ¿no? ¿Es cierto eso, que no existe la enfermedad sino el enfermo? Es cierto, porque en realidad cada persona vive, por ejemplo, los conflictos emocionales de una manera, y esto la misma cosa vivida por diferentes personas puede afectar de una manera diferente físicamente. Pero hay cosas que sí que son comunes, y luego hablaremos un poco de ellas. Nos está viendo mucha gente y posiblemente esta gente, como servidor, pues ha tenido enfermedades. Oiga, mire usted, Vicente, ¿cómo es posible que la enfermedad que yo he atravesado, puede ser una enfermedad grave, un cáncer, pues se deba a unas emociones, se deba a un trauma en mi adolescencia o en mi juventud? Bueno, tiene que ser algo cercano en el tiempo. Quiero decir que una enfermedad de la actualidad, a no ser que se haya cronificado el conflicto, hay que buscar el origen cercano en el tiempo. Para mí el que mejor ha explicado esto es el doctor Hammer. Si quieres hablamos un poquito de sus descubrimientos, porque el descubrimiento que él hace respecto al origen del cáncer tiene mucho que ver con su experiencia personal, porque él desarrolla un cáncer y su mujer, ambos al mismo tiempo, después de la muerte de su hijo, en unas circunstancias muy dolorosas, recibe un disparo en la cabeza. Y esto, él desarrolla un cáncer de testículo, su mujer de mama. Después de este hecho tan trágico, su mujer también acabará falleciendo. Y él liga el hecho de la enfermedad suya y de su mujer con lo que le pasó con el hijo. Y como está en una buena posición en su hospital, porque él es jefe del servicio de medicina interna del Hospital Oncológico de Múnich, empieza a intentar ver si en el caso de otras personas puede estar ocurriendo lo mismo, que hay algún tipo de trauma emocional asociado a esa enfermedad física. Y después de un trabajo que dura muchos años, él llega a una serie de conclusiones. Una de ellas es que el cáncer, o la enfermedad en general, es un programa biológico de la naturaleza que se activa en un caso de emergencia orgánica. Un caso de emergencia orgánica sería un caso donde se pone en riesgo la vida. Y esta emergencia orgánica puede ser causa de un problema físico o de un conflicto psicológico. ¿Es como un resorte que salta entonces? Exacto. Porque hay una alerta. Exacto. En realidad él concibe la enfermedad como un mecanismo de defensa del cuerpo, más que el problema en sí mismo. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, él dice que se trata de un conflicto donde hay una falta de oxígeno. El cuerpo detecta esa falta de oxígeno y activa un programa biológico para intentar captar más. Le dice a los alvéolos que empiecen a crecer. Se forman tumores en el pulmón. Y esos tumores sí tienen una función. Sería la de captar ese oxígeno que esa persona, por una razón determinada, no está pudiendo captar. Esa razón puede ser una causa física. Por ejemplo, el fumador
que ha deteriorado sus pulmones por este hábito. Entonces llega un momento en que ese oxígeno no llega por falta de función del pulmón. Pero también puede haber una causa emocional. La causa emocional sería un conflicto de miedo, ansiedad o angustia, intensos. Tal vez nos puede sorprender cómo un conflicto de esa naturaleza puede repercutir en algo físico, pero imaginemos lo que ocurre con los ataques de ansiedad. Una persona con un ataque de ansiedad, una de las cosas que ocurre es que sus bronquios se contraen hasta el punto de que deja de respirar normalmente y se desmaya por falta de oxígeno. Si aquí que vemos claramente el inicio y el final de, digamos, la parte emocional y cómo influye a nivel físico, si lo vemos en un conflicto de más larga duración, donde la intensidad de esa falta de oxígeno es menor, podremos entender por qué el cuerpo activa esa respuesta de falta de oxígeno que activaría también por una causa física. Estoy ya percibiendo de forma mental, Vicente, algunas preguntas que me están llegando de los amigos telespectadores, como por ejemplo, yendo más allá, aunque supongo lo abordaremos después, ponías el caso de alguien con cáncer de pulmón, falta de oxígeno. ¿Es posible que esa enfermedad venga de mucho más atrás en el tiempo? Y hablemos ya de conceptos como vidas pasadas o reencarnación, aunque insisto, luego si quieres buceamos en ese tema, más complejo obviamente. Puede haber rasgos de la personalidad, por ejemplo el miedo, ser una persona miedosa, que pueden arrancar en otras vidas por haber vivido sucesos traumáticos que están en el olvido pero no se han superado. Cuando esa persona afronta en esta vida alguna situación que activa ese miedo por ese trauma de la vida anterior, puede ser una situación donde esa persona con mayor facilidad que otra cualquiera desarrolle también un conflicto y una enfermedad. A partir de este suceso desgraciado y triste que tienen el doctor Hammer y su mujer, él establece esa pauta y esa relación entre las emociones y el cáncer. A partir de ahí se han hecho ya más estudios. Sí, si quieres exponemos un poquito en qué consiste lo que el doctor Hammer ha desarrollado. Su idea, luego, su teoría. Y luego, si quieres, hablamos para mí de lo que son las evidencias de otros autores que vienen un poco a confirmar lo que él ha dicho. Una de las cosas que él dice que ocurre es que el conflicto emocional donde impacta primero es en el cerebro y le produce una alteración cerebral que además es de tipo eléctrico y tiene una forma de diana, son como unas ondas en forma de círculos concéntricos. Y esto es posible detectarlo a través de un TAC, de un escáner cerebral. Él dice que el lugar donde aparece esa alteración en el cerebro no es al azar, sino que existe una correspondencia entre tipo de conflicto emocional y luego lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto. Y además esa parte del cerebro está asociada a un órgano concreto, de manera que hay una correspondencia triple entre tipo de conflicto, lugar en el cerebro donde impacta ese conflicto y órgano que luego va a desarrollar la enfermedad. De manera que él tiene como una especie de mapas cerebrales donde localiza los lugares donde impacta cada conflicto emocional y qué órgano va a tener luego esa enfermedad y cómo se va a desarrollar esa enfermedad. Y esto es lo que para mí le da valor científico a su descubrimiento, el hecho de que sea predictivo. Otra de las cosas que el doctor Hammer descubre es que para que el conflicto emocional se convierta en una enfermedad física debe ocurrir algo importante, y es que la persona deje de dormir, es decir, que comience una etapa de insomnio prolongada. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a producir una alteración física, es decir, el cuerpo humano tiene como dos estados, de vigilia y de sueño. Cuando estamos en vigilia hay un ritmo celular activo, por decirlo de alguna manera, y cuando estamos en la etapa del sueño, el propio cuerpo tiene mecanismos para decirle a las células que se mantengan en reposo. Eso se conoce ahora, que está regulado también a nivel genético. De hecho, hay un lugar en el cerebro, que es el hipotálamo, que regula lo que se llama el ciclo circadiano, es el ciclo de sueño y vigilia. Cuando ese ciclo se rompe, se produce una alteración física. Digamos que las células siempre están activas y ¿qué produce la ruptura de ese orden natural? El conflicto emocional. Claro. Esa persona queda obsesionada por ese conflicto, altamente traumatizada,
y esto le impide conciliar el sueño. Y esto es lo que produce la ruptura de ese ciclo natural. Y esto es lo que produce la alteración a nivel físico, porque el cuerpo dice, aquí pasa algo, porque yo ya no puedo mantener mi equilibrio. Entonces ahí es donde se producen los primeros cambios a nivel físico. Eso sería lo que se llama la fase de conflicto activo. Si la persona fuera capaz de resolver el conflicto emocional, vendría una segunda etapa que se llama la fase de curación. Esta fase consiste básicamente en volver a la normalidad. Digamos que una vez se ha resuelto el conflicto, digamos que la conciencia se queda tranquila, la persona siente una gran necesidad de dormir, en realidad todo ese sueño atrasado aparece en ese momento, y en ese momento el cuerpo se centra en la restauración de la normalidad, porque digamos que entiende que ya no hay una amenaza biológica y entonces intenta restaurar los tejidos u órganos que habían sido afectados por el conflicto. O sea que podríamos dictaminar que dependiendo de la emoción, eso tendrá su reflejo, de alguna forma, en una parte del cuerpo. Ya no tanto la emoción, sino el tipo de conflicto emocional. Conflicto emocional, quiere decir. Que luego se convertirá también en un conflicto biológico. Claro. Entonces, un ejemplo, hemos puesto antes el tema del cáncer de pulmón, con conflictos de miedo, ansiedad o angustia. Otro ejemplo puede ser el cáncer de mama. Él distingue dos tipos de cáncer de mama. Uno de ellos es por un conflicto de separación o pérdida de un ser querido. Y así sucesivamente les va estableciendo como una tabla de tipos de conflicto emocional y enfermedades. Deduzco entonces, Vicente, que los miedos, los temores son generadores o dinamizadores de posibles conflictos emocionales que se traducirán en conflictos físicos, de salud, enfermedades en definitiva. Sí, cierto. El miedo para mí es un gran causante de enfermedad, primero de sufrimiento y luego de enfermedad. Dependiendo de cómo se manifieste ese miedo, podemos tener unas enfermedades u otras. Por ejemplo, el miedo que se manifiesta como angustia, falta de aire, enfermedades del aparato respiratorio. El miedo a expresar opiniones, enfermedades en la garganta, incluso de la glándula tiroides. El miedo que se manifiesta como represión de la personalidad, enfermedades del aparato digestivo. El miedo que se traduce en una falta de autoestima, enfermedades de los huesos y de la sangre. Todas, absolutamente todas las enfermedades tienen su origen en las emociones. No, todas sería mucho decir, ¿no? Hay enfermedades causadas por problemas físicos, genéticos. A veces pueden ser alteraciones genéticas, a veces es una combinación de exposiciones a determinados agentes como la radioactividad, la quimioterapia también provoca enfermedades, pero yo diría que si tuviera que decir un porcentaje, yo diría pues el 70-80% pueden tener un origen emocional. Vamos a escuchar también diferentes opiniones a lo largo del programa, pero entonces, Vicente, ¿qué opinas de los tratamientos médicos actuales y cómo se debería tratar la enfermedad según esta teoría? Claro, desde este punto de vista, puesto que considera que el cuerpo tiene capacidad de regeneración por sí mismo, lo que se intenta es activar el mecanismo de regeneración. Y si la enfermedad está causada por un conflicto emocional, el primer paso sería resolver el conflicto emocional. Debería haber una terapia emocional. Y una vez el conflicto se ha resuelto, ayudar al cuerpo a que esa vuelta a la normalidad se efectúe de la manera más rápida y menos traumática. Los tratamientos, por tanto, que se utilizan, hay una terapia emocional y una terapia física que sería respetuosa con el organismo. Puede ser inmunoestimuladores que ayudan a las defensas, pueden ser remedios de la homeopatía, la medicina naturista, pero no se utiliza ni quimioterapia ni radioterapia, porque se considera que, primero, no sirven para curar porque la curación está en el plano emocional, y segundo, tienen efectos secundarios muy importantes y para evitar todos esos efectos secundarios, pues se evita ese tipo de tratamientos. Angiogénesis. Vamos a ver imágenes de esto. ¿Esto qué es, Vicente? Bueno, la angiogénesis es un proceso que ocurre en el cáncer cuando las células tumorales empiezan a crecer, porque eso es el cáncer, un crecimiento de células descontrolado. Cuando estas células empiezan a crecer, llega un momento en que el grupo de células necesita una alimentación, digamos, especial, ¿no? Y hace que
se generen alrededor del tumor vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos es lo que se conoce como angiogénesis, es una generación de vasos sanguíneos para alimentar el tumor. Mutación de ADN, también tenemos imágenes. ¿Se produce esto? Esta es una de las razones, sí, una de las causas físicas que produce alteraciones en los genes. Digamos que la medicina convencional interpreta que el cáncer se produce porque hay alteraciones genéticas. Los genes son como los planos que le dicen a la célula cómo tiene que funcionar, están en el núcleo de la célula, y cuando estos planos se alteran, puede ocurrir o que la célula se muera o empiece a crecer. En este caso estaríamos hablando del cáncer. Antes se consideraba que el hecho de que crecieran esas células era exclusivamente por la alteración genética. Las mutaciones en el ADN son alteraciones genéticas y se sabe que hay agentes químicos o físicos que las producen, que serían como una especie de bombardeo sobre el ADN. Vemos en la imagen pues que esas hebras que vemos es el ADN, y eso que parecen meteoritos cayendo sobre los genes serían los agentes que producen las mutaciones. Pero ahora se sabe que no solo eso es lo que produce que esas células empiecen a crecer. Y esos nuevos descubrimientos, que ahora hablaremos un poco de ellos, van en la línea de confirmar lo que el doctor Hammer había dicho. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Vicente, pero por último unas imágenes de lo que antes hablabas, de la importancia del ciclo circadiano. Ese que bueno, todos lo hacemos, ese ciclo circadiano. Sí, en realidad el ciclo circadiano, el ciclo de sueño y vigilia, a nivel biológico implica la expresión de unos genes u otros. Ahora se sabe que cuando hay conflictos emocionales y también cuando hay cáncer, ese ciclo está alterado. Y eso es una de las razones o de los descubrimientos que confirman lo que el doctor Hammer decía. El doctor Hammer ya dijo que el sueño, la ruptura del sueño producía la enfermedad. Y ahora los investigadores están demostrando que en el cáncer está esa alteración de estos genes del ciclo circadiano, y que en las enfermedades psicológicas también. Esto se traduce, Vicente, a esas personas, colectivos que trabajan de noche, por ejemplo, bueno, médicos de guardia, hospitales, cuerpos de seguridad, gente que trabaje de noche, pero que bueno, luego duermen sus horas de día. ¿Se puede aplicar también a este tipo de personas que duermen en esos horarios de día? A ver, el ciclo circadiano es verdad que está roto en las personas que trabajan a turnos o cuando por el jet lag. Claro. Pero eso suelen, si esas personas acaban durmiendo ciertas horas, digamos que su ciclo circadiano estará, digamos, cambiado, en contra de la luz solar, sí, pero seguirá habiendo un control, ¿no? Un equilibrio. Pero la persona que tiene un conflicto emocional, ese insomnio rompe el equilibrio. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos en unos minutos aquí en Mis Enigmas Favoritos abordando este apasionante y necesario asunto. Hay que tener siempre, como yo digo, ¿no?, la educación sobre la salud y sobre lo que creo que está y está por venir, el origen emocional de la enfermedad. Vamos a aprender y sigamos aprendiendo todos esta noche con Vicente Guillén. Hasta ahora mismo. Comenzamos la segunda parte del programa. Por si usted se acaba de incorporar, hoy nos acompaña el doctor en Ciencias Químicas, investigador, escritor Vicente Guillén Primo. Es uno de los máximos expertos en nuestro país sobre lo que estamos abordando hoy, el origen emocional de la enfermedad. Vicente da además conferencias por toda España sobre este asunto. Estamos abordando este tema, pero voy a presentarles dos libros, este que ya en su momento lo presentamos y que hoy nuevamente lo hacemos, Las leyes espirituales. Después hablaremos un poquito del contenido de este libro porque, bueno, siempre hay amigos que ven este programa o conocen a Vicente por primera vez, Las leyes espirituales, y hoy presentamos este nuevo, bueno, esto podríamos decirlo que en primicia, en exclusiva, porque de momento no ha salido todavía en ningún medio de comunicación, La ley del amor, Las leyes espirituales 2, también escrito por el autor Vicente Guillén. También nos adentraremos en el después. Vamos ahora con los recientes descubrimientos e investigaciones que se han hecho, Vicente, en torno al origen emocional de la enfermedad. ¿Comenzamos? Sí, de esto que quería comentarlo sobre todo porque
por ese escepticismo que, digamos, dentro de la medicina, ¿no? Como que lo que el doctor Hammer dice no está demostrado, ¿no? Bueno, pues vamos a aportar algunas pruebas que para mí hablan en favor de lo que el doctor Hammer dice. Una de los descubrimientos tiene que ver con el hecho de que se han encontrado que hay una conexión entre las células tumorales y las células nerviosas. Ajá. Es decir, recordemos, estamos hablando de que el doctor Hammer predice que el conflicto emocional impacta en el cerebro y luego el cerebro está conectado con las células que desarrollan la enfermedad. Aquí se está hablando, concretamente, el trabajo del profesor Frank Einschladen del Instituto de Inmunología de Witten, en Alemania, Sí. que en su trabajo habla de esa conexión. Ellos han encontrado esa conexión. El vínculo nervioso del cáncer. Exactamente. Efectivamente, se habla de teniendo en cuenta la interferencia neuronal dentro de los tumores. Por decirlo un poco brevemente, Sí. ellos hablan del proceso que ellos llaman neurogénesis, donde las células nerviosas y las células tumorales se ponen en contacto, formando sinapsis neoplásicas, es decir, entre la neurona y la célula tumoral. A través de esta sinapsis, los neurotransmisores son suministrados directamente a los tumores y esto tiene un impacto sobre el crecimiento tumoral y la formación de metástasis. Esto es un trabajo que ellos publicaron. O sea que la neurona, de alguna forma, dispara ese tumor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay una conexión del sistema nervioso que está alimentando que ese tumor crezca. Ajá. Ahora, el tema sería, ¿y quién le da la orden a esa neurona? Claro. Claro, la neurona está conectada con el sistema ¿La orden es nervioso. el conflicto emocional? La orden sería la consecuencia Del conflicto emocional. Claro. Es decir, el conflicto inicia, impacta sobre el cerebro y el cerebro está dando esa señal a través de las neuronas de que esas células empiecen a crecer. Esto sería el primer. Este es un artículo de una revista que se llama Seminars in Cancer Biology. Es una revista publicada a nivel científico. Es una pincelada. Otra cosa importante, el tema de la epigenética. Vamos a hablar un poquito ¿Qué es eso de la consiste. epigenética? La epigenética, digamos, etimológicamente quiere decir lo que está por encima de la genética, ¿no? Esto tiene mucho que ver con los descubrimientos que se han hecho sobre el cáncer ahora. Antes se consideraba que las células empezaban a crecer por una señal de las propias células y por una alteración genética que es la que producía esa señal. Ahora se sabe que eso no es tan así. Hay evidencias de que hay otras células que les están señalizando a las células tumorales, es decir, que hay una conexión. Ya hemos visto que hay una conexión neuronal. Hay otras células que también están dando señales a esas células que empiecen a crecer. Pues se sabe que una de las razones por las cuales esa célula empieza a crecer es porque hay una modificación en lo que se llaman los promotores de los genes. El promotor de un gen sería como la parte que dice cuándo tiene que expresarse. Expresarse es que se fabriquen proteínas a partir de ese gen. Se sabe que ese promotor puede ser modificado y que esas modificaciones hacen o que el gen se exprese y pueda, por ejemplo, generarse una célula tumoral, o esté reprimido y entonces la célula esté parada. Esto son alteraciones epigenéticas. Pues en este sentido, reteniendo un poquito de qué va la epigenética, ya se sabe que hay muchos cánceres donde se ha producido este tipo de alteraciones epigenéticas. Y ahora quiero hablar del trabajo también de la profesora Isabel Mansui del Instituto de Investigación del Cerebro. De la Universidad de Zúrich, Facultad de Medicina. O sea, estamos hablando de personas, como pueden imaginar, de una importancia muy elevada, gente muy seria y de investigadores de primer orden. Que ha publicado, esto es un artículo del British Journal of Cancer, es decir, es una publicación muy importante. seria, muy seria. Y entonces, lo que ella ha descubierto, además lo he elegido porque aquí queda claramente demostrado que es el tema emocional el que está detrás de eso. Se llama transmisión epigenética de los efectos del estrés temprano a través de generaciones. Esto no nos dice gran cosa, pero ahora entenderemos en qué consiste. Resulta que el experimento que ellos hicieron fue separar a las crías, son crías de ratón, entre el día 1 y el día 14
de haber parido O sea, de experiencias traumáticas en la vida temprana. Exacto, exacto. En el caso de animales, fijaros Claro. lo que estamos hablando, que los animales ya tienen una parte emocional. Claro, claro. Lo que ellos hacen para provocar el trauma es separar a los hijos de la madre en el principio de su vida. Pues se ha comprobado, primero, que esas crías cuando se hacen adultas tienen problemas de comportamiento, son individuos como reprimidos y que además tienen fobia por el lugar donde se produjo esa separación. Pero esto, digamos, no es lo más interesante. Lo más interesante es que se ha encontrado que ese trauma produce una alteración en el ADN, lo que se llama una metilación del ADN, una alteración epigenética, y además de eso, que sus hijos, los hijos de ese adulto, cuando ese ratón se hace adulto, de los machos, sobre todo de los machos, los hijos varones de los machos, tienen también esta alteración en su ADN. Es decir, es una alteración que ha sido heredada de una generación a otra, sin que esas crías de la segunda generación hayan estado expuestas al trauma emocional. Hay una impronta genética ahí. Exacto. Y no es la alteración en la secuencia, sino la alteración, como os he dicho, en los promotores de los genes. Una alteración epigenética. Si en la epigenética se puede producir una alteración que puede ser incluso heredada por alteraciones de tipo emocional, traumáticas, y esas alteraciones se observa que están relacionadas con el cáncer, solo hace falta ligarlo por última vez. Dicen que lo comentado hasta ahora mismo nos da la visión, la gran visión de la importancia, amigos, que tiene el mundo de las emociones en nuestras vidas. Y sobre todo en las generaciones que nos vienen a continuación. Es decir, todo tiene de alguna forma una consecuencia, las emociones, nuestros actos que se traducen o se podrían traducir en un momento dado en una enfermedad. Vicente, si te parece, hacemos un pequeño alto en el camino para escuchar algunas opiniones, las escuchamos y luego, pues, si tú quieres comentar algo después de lo dicho y comentado, pues adelante. Es obvio y necesario escuchar a nuestro asesor científico, el del programa, el doctor Miguel Ángel Pertierra. ¿Qué piensa él sobre el origen emocional de las enfermedades? Esto fue lo que nos contestó. Lo que sí es verdad es que cualquier enfermedad tiene un componente emocional, pero ¿la emocionalidad puede producir una enfermedad? Habría que pensar, por ejemplo, los pacientes que acuden a la UCI o son ingresados en la UCI, personas con mucho estrés pueden tener cierto tipo de enfermedades. De hecho, las personas que ingresan en una UCI, la única medicación que se le pone por sistema a todo es un protector gástrico por esas úlceras de estrés que se producen simplemente por estar ingresados. Personas con un estrés pues pueden sufrir infarto, pueden sufrir hipertensiones, pueden sufrir accidentes cerebrovasculares de todo tipo. Pero claro, una preocupación, una depresión, una otra alteración psicológica puede producir un cáncer, como defiende el doctor Hammer. No está demostrado. Yo pienso que no. Es más, la hipótesis del doctor Hammer viene en colación a su experiencia, a lo que ocurrió cuando falleció su hijo en un accidente por un disparo. Su mujer tuvo un carcinoma de mama, él tuvo un carcinoma testicular y él achacó a ese desgraciado incidente y accidente que desgraciadamente sufrió. Pero quizá se haya llevado todavía más allá y a mí es lo que me preocupa. Muchos defensores del doctor Hammer indican que personas con enfermedades graves, con tumores, con múltiples neoplasias, no deben realizar tratamiento al uso, no deben realizar quimioterapia, radioterapia, porque eso no es positivo, ya el organismo curará. Por lo cual se han dado casos de que, bueno, y de hecho el doctor Hammer ha sido procesado en varias ocasiones, que en un momento determinado la persona pueda agravar esa enfermedad e incluso fallecer. Hay que ser muy cauto cuando uno escucha, y aunque sea un doctor, hay que ser muy cauto en cuando se hacen afirmaciones. Evidentemente esa nueva medicina alemana tiene sus seguidores, como puede ocurrir en otra corriente, pero base científica no tiene ninguna. Es más, yo creo que es bastante peligroso el seguimiento de las mismas, puesto que, ya digo, incluso en personas que necesiten trasplante hepático, la teoría de Hammer dice que no hay que realizárselo. Entonces, claro,
¿La persona debe vivir o debe sugestionarse e intentar vivir con un problema que sabe que le va a llamar a una muerte directa? Yo creo que deberían de pensárselo aquellos seguidores del Dr. Hammer. Vicente, supongo que querrás decir algo, ¿no?, después de escuchar al doctor Miguel Ángel Pertierra. Sí, bueno, la opinión que él tiene es muy extendida, ¿no? Lo que pasa es que ahí se mezclan varios temas, ¿no? Se pone como la situación de un trasplante hepático, es que habría que saber qué enfermedad hay detrás de eso. Yo no considero que la nueva medicina esté en contra de los trasplantes hepáticos, está en contra de la quimioterapia y la radioterapia. No está en contra de la medicina en general, porque parece ser como si fuera una lección de o todo o nada, ¿no? Y para mí eso no es así. No sé cuál es la opinión del doctor Hammer, desde luego la mía no lo es. Creo que hay fármacos, hay tratamientos convencionales que son muy beneficiosos y que hay que hacer uso de ellos. Pero creo que también hay que reconocer que el ser humano o el cuerpo humano tiene capacidad de regeneración. Por ejemplo, cuando una persona se rompe un hueso, sería como decir, no vamos a permitir que se suelte el hueso porque eso es pura fantasía, ¿no? Pues creo que los conocimientos que estamos teniendo hoy, ahora esta afirmación que él hace de que no hay base científica, creo que también está un poco en entredicho, ¿no? No la hay para quien no la busca, ¿no? Por eso quiero hablar un poquito de ese tema, ¿no? Un segundito, Vicente, escuchamos una, si te parece, una opinión más, Sí. Luego escuchamos otra y vamos con esta nueva investigación. Escuchamos ahora sobre este tema, el origen emocional de la enfermedad, a un buen amigo de este programa, abogado, periodista, investigador, escritor, Jesús Callejo. Esto fue lo que nos contestó. Yo creo que lo que sí está claro, y eso lo sabe cualquier médico, es que muchas veces cuando se somatiza una enfermedad, antes ha tenido un largo proceso emocional. No en todos los casos se da, pero yo creo que cada vez está más claro y demostrado además que a veces hay todo un proceso en donde las emociones, donde los sentimientos juegan un papel primordial. Y si esas cosas no eres capaz de resolverlas, eso al final te puede generar una enfermedad transitoria o a veces no, a veces una enfermedad que puede acabar con tu vida, porque ahí entraríamos dentro de ese terreno de lo psicosomático, es decir, hay veces que la enfermedad se genera en el pensamiento, otras veces se está generando en tus sentimientos, en la forma de enfocar la realidad y la forma de interactuar con el mundo y con las personas, y otras veces, evidentemente, hay enfermedades que tienen que ver pues, con un accidente de coche, es decir, con algo mecánico, algo material, donde esto quedaría fuera. Pero en muchísimos casos estoy hablando de depresiones, de estrés, en fin, de esas enfermedades que a mucha gente le puede amargar la vida si realmente se miraran un poco hacia sí mismo, hicieran introspección, empezaran a darse cuenta qué nivel de equilibrio sentimental tienen, no solo con ellos mismos, sino con todo su entorno, tanto el entorno familiar como de sus amistades. A lo mejor muchas de esas enfermedades se podrían evitar. Decía Buda que somos lo que pensamos y somos lo que comemos, incluso se podría decir que somos lo que respiramos. Si tuviéramos en cuenta esos 4 factores, es decir, lo que pensamos, lo que comemos, lo que respiramos, pero también lo que sentimos, habría muchísimas menos enfermedades. ¿Alguna reflexión de lo escuchado de Jesús Callejo, Vicente? Totalmente de acuerdo, considero unas palabras con mucha sabiduría. Hablando un poquito todavía del testimonio anterior, me resulta sorprendente también que sí que se le dé un papel en la parte emocional a las úlceras, a la enfermedad cardiovascular. Eso creo que ha cambiado un poco. Creo que aportamos en otros programas algunas hipótesis a favor de que sí que había una demostración en esto. Es decir, ¿por qué puede influir para una enfermedad degenerativa y no para un cáncer? Además, también hay que hablar de que el doctor Hammer no habla solo de que el cáncer venga de origen emocional, también habla de enfermedades cardiovasculares, enfermedades que pueden cursar como una destrucción del tejido, como las úlceras. Genético, el factor genético, ¿no? El factor genético no es el que él más trabaja, pero ¿Está ahí? Está ahí. Para mí, personalmente, yo creo que hay un factor genético muy importante. Pues se han dado muchos casos, en familias enteras que tengan... Enfermedades, cáncer de tipo familiar. Claro, claro. Pero aquí no se trata, vuelvo a insistir en el tema de todo blanco o negro. Creo que hay que reconocer las aportaciones que está habiendo y no negarse, porque si no estamos hablando ya un poco de la religión, ¿no? De lo que es dogma vale y lo que no es no entra dentro del dogma, vamos a los herejes a dejarlos fuera, ¿no? Entonces, aquí quiero mencionar el tema me resulta interesante comentar este artículo que se llama
Relojes biológicos, cuerpo sano, mente sana. Esto es un artículo del doctor Achilles Reddy, que trabaja en la Universidad de Cambridge, que tiene trabajos publicados en la revista Nature, es una de las más importantes a nivel Otro personaje mundial. importante. Entonces, él ha descubierto o ha trabajado mucho en el tema de la importancia de los genes del ciclo circadiano, el sueño, la vigilia. La interrupción de los ciclos, ¿no? Exactamente. Se sabe, como he dicho antes, aquí ya hay una conexión entre la genética y lo que ocurre a nivel cerebral. Se habla del hipotálamo, una parte del hipotálamo, que es el núcleo supraquiasmático, es el que controla todo lo que ocurre a nivel de expresión de genes del ciclo circadiano, que esos genes se expresan en todas las células, que hay un control que además se ve por horas, que primero empieza ahí y a las horas acaba cambiando a nivel genético todos los tejidos, y él es uno de los que ha encontrado que en el cáncer hay una alteración de la expresión de estos genes, que en trastornos metabólicos como la diabetes, también en problemas de salud mental, asociamos problemas de salud mental, cáncer, en los dos hay esa alteración de los genes del ciclo circadiano. Qué curioso, ¿no? Todo parece que va a parar al mismo sitio, a no ser que uno no lo quiera ver, ¿no? Claro. Entonces creo que el trabajo de este doctor dice que a largo plazo este doctor, claro, se van a aplicar terapias que hace años, desde luego, es que ni se hubieran soñado. Efectivamente. Él dice que si se profundizara en cómo funciona este control, el reloj biológico del ciclo circadiano, podríamos encontrar la relación con las enfermedades y terapias que no podríamos ni haber soñado. A lo mejor ahí... La primera vez en boca de Vicent Guillén tenemos que hablar de los egosentimientos. ¿Qué son, Vicent? Bueno, los egosentimientos en realidad es una palabra inventada. Sí, claro que sí. Porque era una manera de querer separar algo que es que normalmente son conceptos diferentes y utilizamos la misma palabra. Por ejemplo, hablamos de siento amor, siento odio, y hablamos de que son sentimientos. Sin embargo, el amor y el odio son cosas totalmente contrarias. Pues el egosentimiento definiría el sentimiento negativo, el que nos hace sufrir. Por ejemplo, el odio sería un egosentimiento. La envidia. La envidia. El rencor. El rencor. Incluso el miedo. Claro. Porque genera sufrimiento. Entonces el libro intenta profundizar en qué son esos egosentimientos, cómo reconocerlos y cómo ir poco a poco superándolos. Tal vez haya personas que nos estén viendo en este momento y manifiesten ahora: oiga, pues mire usted, Vicent, yo he tenido o tengo fuertes conflictos emocionales y no padezco ninguna enfermedad. Es que no es el conflicto emocional lo que genera la enfermedad, es como tú lo vives. Hay una serie de características a nivel psicológico que hace que determinadas personas frente a conflictos emocionales puedan ser más susceptibles a la enfermedad física. Me estaba acordando ahora mismo, perdona, por ejemplo, los psicópatas, que tienen una ausencia de sentimientos, ¿se ponen enfermos? Seguramente no tienen conflictos emocionales si no les remuerde la conciencia por lo que hacen. No se trata de, como digo, no se trata de el conflicto en sí mismo, sino cómo tú lo vives, ¿no? A lo mejor una persona pasa por la misma circunstancia que otra y una está bien y la otra enferma. Como digo, todo iría en la línea de cuando la persona queda atrapada en el conflicto y pierde el sueño, viene la etapa esa de insomnio prolongada. Esto es lo que determinaría el paso de la parte emocional a la parte física, porque ahí ya está afectando al cuerpo. Si hay personas que tienen un conflicto pero son capaces de conciliar el sueño, su conciencia está bastante tranquila, esto no acabaría siendo un conflicto que le lleva a una enfermedad física. Pero hay características a nivel psicológico que hacen que determinadas personas acaben viviendo ese conflicto de una manera muy traumática y eso les haga perder el sueño. Déjame, Vicent, que les recuerde a nuestros telespectadores que hoy vamos a presentar la ley del amor. Las leyes espirituales 2. Y estamos hablando de la ley del amor. Y hablas tú de conocerse uno mismo.
de buscarse, de conocerse, de profundizar en nosotros mismos, pero claro, con la fuerza del amor, que el amor, digamos, es lo más importante de todo y que de alguna forma, si ese amor lo trajéramos a nuestras vidas, probablemente no estaríamos hablando de quizá de enfermedades tal vez, o de conflictos, o de... Claro, porque en realidad los egosentimientos reflejan una ausencia de amor. Claro. Igual que el egosentimiento genera enfermedad, el amor genera bienestar, felicidad y por tanto salud. Y en la ley del amor y también en las leyes espirituales hablamos un poco de cómo desarrollar la capacidad de amar, porque para mí es el motor de la vida, el vivir el amor. Y hay mucha gente que sufre por escasez de amor en su vida. Vicente, tenemos que hacer nuestro segundo alto en el camino, pero te voy a hacer una pregunta difícil y complicada. También puede haber gente en este momento que esté teniendo el cáncer, sufriendo el cáncer, padeciéndolo, y quiera escuchar un consejo de ti, que está escuchando esta información, quién sabe, por primera vez, y pueda decir, bueno, yo quiero traer a mi vida, si tengo que pasar por este proceso de cáncer, pero quiero atravesarlo con serenidad, con amor, y poder atravesarlo y que eso cure, ¿no? Bien, primero, las personas que están enfermas de cáncer, yo les pediría una reflexión. ¿Tú crees que esa enfermedad tiene que ver con algo a nivel emocional? Si es que no, poco más les puedo decir. Si es que sí, les pediría, profundiza en ese problema. ¿Cuándo empieza ese sufrimiento? Y si sabes cuándo empieza y por qué fue, intenta cambiar tu vida para que desaparezca esa causa de sufrimiento. Si una persona tiene un problema porque vive una relación donde no es feliz y esto le ha generado una enfermedad física, puede empezar por ahí, ¿no? Es decir, busca tu felicidad. Si no eres feliz con una persona, nada te obliga a estar con ella. Y por ahí uno puede encontrar las causas que generaron la enfermedad. Luego hay otra cosa importante. No creamos que la muerte del cuerpo, cuando una persona no se cura de su enfermedad, eso es un fracaso. Para nada. A veces la enfermedad puede venir ya como una etapa final de la vida y no se puede hacer gran cosa para continuar esa vida, pero es una oportunidad de aprendizaje y como yo creo en la vida después de la muerte, no considero que haya nada malo en que la persona se muera, si de todo ello ha aprendido espiritualmente, porque cuando pase al otro plano, esa experiencia quedará para él en su interior para siempre como un aprendizaje espiritual. Por lo tanto, creo que por eso es tan importante no solo hablar de la enfermedad y de los tratamientos físicos, sino también de la parte espiritual de la vida del ser humano. Saber qué sentido tiene nuestra vida, saber de dónde venimos, a dónde vamos. Y creo que no es posible entender totalmente la enfermedad si no es viéndola desde el punto de vista espiritual, porque si no pensaremos que cuando una persona se muere hemos fracasado, y no es así. Hay personas que se van porque ya han acabado su experiencia en este plano y continúan su vida en el plano espiritual. Suscribo, de verdad, Vicente, de corazón, todo lo que acabas de decir, porque además creo en ello y creo que es así. Deduzco, por tanto, que crees en la vida después de la muerte y que hay evidencias como para creer en ello. Hacemos nuestro segundo alto en el camino y retomamos mis enigmas favoritos con más temas, con las leyes espirituales y la ley del amor. Hasta ahora mismo. Iniciamos la tercera y última parte de mis enigmas favoritos, los últimos 25 minutos. Estamos hablando del origen emocional de la enfermedad. Vicente se ha adentrado en el terreno de si hay vida después de la muerte. Yo creo que en estos 13 años de programas que llevamos haciendo con diferentes invitados, periodistas, investigadores, escritores, sensitivos, ha pasado por aquí muchísima gente. Creo que nos han dado claves, elementos, evidencias como por lo menos plantearse tal posibilidad.
servidor lo he manifestado muchas veces, como el valiente Vicent Guillén, cree en la vida después de la muerte, no solo por fe, sino porque yo a lo largo de mi búsqueda he encontrado indicios de que esto es así. Vicent, escuchamos dos opiniones más de dos buenos amigos que opinan sobre el origen emocional de la enfermedad. Vamos a escuchar ahora a nuestro querido colaborador del programa, investigador y escritor, Paco Quevedo. Pienso que las emociones intervienen muchísimo y afectan indudablemente al cuerpo, a nuestro cuerpo. Nos puede alterar un estado de desánimo, puede descomponernos el cuerpo un estado ante el peligro, es decir, las emociones indudablemente afectan al cuerpo. Si la enfermedad tiene su origen absoluto en una emoción, puede que no, pero indudablemente van a intervenir tanto positiva como negativamente. Es decir, una emoción negativa puede ayudar a que una enfermedad empeore y una emoción positiva o un estado de ánimo positivo puede recuperarnos de una enfermedad indudablemente con mucha más facilidad y antes. Tenemos el ejemplo de Patch Adams, famoso doctor, porque fundó un hospital basado en las terapias de la risa o el bienestar o el cumplir tus deseos mientras te recuperas, lo cual se demostró muy efectivo, recuperando gente con enfermedades bastante graves. Creo que deberíamos, quizás los libros de medicina tratan un 10% las emociones o el estrés, asociándolas a origen de la enfermedad. Quizá esto en el futuro deba replantearse, porque no somos un corazón o no somos unos pulmones, somos un organismo completo y este organismo, como dije al principio, se ve afectado absolutamente por cualquier emoción. Vicent, ¿algo que comentar sobre lo escuchado? Es que la verdad es que como estoy totalmente de acuerdo, perfecto, poco puedo decir más. Una última opinión de otro buen amigo, colaborador de este programa, investigador, escritor, experto en muchas disciplinas, Antonio Peralta. Le escuchamos. No, rotundamente no. No olvidemos la genética, en principio. Hay personas que genéticamente ya nacen enfermas. Si partimos desde el nacimiento, que conocemos todo y que se da por válido, sí creo que una emoción equilibrada y sana puede ayudar a recuperar la salud, y no en todas las enfermedades, sino en algunas. Y lo que sí va a poder de todas sanar, y más que sanar es sentir menos el dolor de la enfermedad, es tener esa sensación que te da tener la emoción tan abierta y tan alegre. Eso sí te va a ayudar muchísimo a llevar cualquier enfermedad. Sanarla, yo discrepo muchísimo de libros que dicen que la emoción sana al menos determinadas enfermedades, lo mismo que no estaría de acuerdo con gente que dice que con ponerte las manos se te quita el cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Creo rotundamente que no. ¿Que ayuda? Sí, pero sanar no. Entendiendo por sanar, recuperar la salud, claro. Ahí queda clara la opinión de Antonio Peralta. Vicent, ¿podríamos establecer, a partir de estas investigaciones que tú nos has mostrado, que probablemente hayan más, en esta segunda década del siglo XXI, que sea un tema de creer o no creer, es decir, de creencias, que gran parte de las enfermedades tengan su origen en las emociones, o es una cuestión de información? Bueno, está claro que la información está ahí y luego cada uno coge la que quiere, y eso sí que tiene que ver con las creencias, porque si yo no quiero tomar en cuenta determinadas informaciones, las rechazaré por mi creencia de que la enfermedad, por ejemplo, no tiene nada que ver con lo emocional. Entonces pienso que las evidencias cada vez indican que hay una influencia muy importante en lo emocional. Antes esas evidencias no eran conocidas y no se habían publicado, no eran reconocidas, pero seguía estando. Lo que pasa es que en el caso del Dr. Hammer, para mí él fue un pionero. Vino en una época, o expuso sus descubrimientos en una época donde prácticamente nadie había aportado nada. Entonces hubo escepticismo. Igual que cuando Galileo expuso sus
teorías sobre la astronomía, pues seguramente se le rieron todos y luego pues todos los problemas que tuvo, ¿no? Es decir, siempre hay alguien que abre el camino y ese alguien es el que se lleva casi todos los palos. Cuando va pasando el tiempo va ocurriendo que investigadores con mentalidades más abiertas van aportando un poco más de información y seguramente la generación actual no será la que reconozca al doctor Hammer su investigación. Seguramente tengan que morirse todos los científicos de este actual paradigma y que venga gente nueva con una mentalidad más abierta, porque el hereje del pasado es el genio del futuro. Totalmente. Vicente, déjame adentrarme por un instante un poco en mi terreno, en la investigación del misterio. Y verás, te explico esto. Tú sabes que ha habido casos, lugares de apariciones marianas, lugares donde presuntamente ha habido apariciones en otro orden, y ha habido personas, yo he visto esa documentación médica, he entrevistado a personas que han tenido una enfermedad terminal, un cáncer, han tenido una experiencia mística y han recuperado la salud, la enfermedad ha desaparecido, en varias ocasiones. Esto es impactante, porque te cuentan que han visto algo que para ellos es real. No vamos a entrar ahora en qué han visto, si la Virgen, Jesucristo o cualquier otro ser. Pero han tenido una experiencia emocional. Y esa experiencia emocional ha sido tan fuerte, que les ha curado su enfermedad. Hace 10, 11 años aproximadamente, a través de un buen amigo, un buen médico forense, el doctor Fernando Fariñas, nos hablaba de la psiconeuroinmunología y de ese eje hipotalámico, hipofisario, adrenal que todos tenemos. Si podemos producir una enfermedad, Vicente, ¿podemos también curarla a través de las emociones? Bueno, mi opinión es lógicamente que sí, ¿no? Claro. ¿Eso quiere decir que todas las enfermedades se puedan curar? Pues no, no todas se pueden curar. Incluso uno puede decir, ¿se puede curar el cáncer de mama? Bueno, depende de qué enfermo o de enferma estemos hablando. Por eso antes te has comentado, hay enfermos, no enfermedades. Hay que conocer a esa persona, saber esa enfermedad de dónde viene, si es un tema emocional, si esa persona está dispuesto a cambiar o esa persona está ya en la fase final de su vida y esa es la manera que ha elegido de irse de este plano. No se puede garantizar una curación al 100% por la vía emocional, ni es mi pretensión, pero si hay una enfermedad emocional y uno resuelve el conflicto, tiene muchas posibilidades. Claro, esto siempre entra en el terreno de dónde está escrito eso. Claro. Yo conozco muchas personas que sí que se han curado, pero siempre alguien podrá decir, bueno, eso es tu palabra contra la mía. ¿Por qué ocurre eso? Porque si yo ahora voy y digo, mira, yo conozco a esta persona y pueden dar fe de que esto ha sido así, y lo publico en un artículo y lo intento enviar a una revista científica, dirán, oiga, usted, eso no es una prueba científica. Bueno, ¿por qué? Esa persona está viva. ¿Eso no es suficiente prueba? Podemos hacer una gráfica de supervivencia, pero tendrás que admitir los casos que tú antes tenías como pérdida del seguimiento, porque una persona que no se trata por la medicina convencional es pérdida de seguimiento para las estadísticas. ¿Están dispuestos a recoger esos casos en una estadística? Porque eso sí que es un tema de la creencia. Totalmente. Porque si tú descartas lo que no te interesa, entonces, ¿qué clase de ciencia estás haciendo? Entonces creo que igual que los científicos también son personas y no son perfectos. Se habla mucho de la ortodoxia científica, pero no deja de ser la ciencia como muchas partes de la vida, ¿no? Donde la opinión subjetiva influye mucho. Y esas opiniones subjetivas de la mentalidad del científico también influyen a la hora de abrirse a nuevos campos o a cerrarse. Yo conozco a personas que se han tratado con Hammer y están perfectamente bien. Dicen, yo me curé y me fui tratado con Hammer. Y yo las conozco. Tratar con quimioterapia y radioterapia y no quiere saber nada de la parte emocional, está en su derecho de elegir ese tratamiento. Yo soy partidario de que cada persona elija lo que quiere hacer con su vida y que se trate como ella elija. Y creo que hay que dar opciones a conocer diferentes cosas. ¿Qué problema hay en que se conozcan diferentes formas de tratar la enfermedad? ¿Por qué tiene que haber un hermetismo
de no dar a conocer ciertas cosas? ¿Estamos en la Edad Media? No entiendo eso. Creo que tendríamos que tener una mentalidad más abierta. Una persona, para mí el científico es la persona que quiere descubrir la verdad. Y si no hay esa intención, y si no se está abierto a cambiar los paradigmas que pueden estar obsoletos, para mí eso no es ser un buen científico. El mensaje queda claro. Vicente, existen leyes físicas, leyes matemáticas, leyes científicas. ¿El amor también está sujeto a leyes? Para mí una de las leyes espirituales es la ley del amor. Y creo que el universo gira en torno al desarrollo de los sentimientos. La razón de nuestra existencia es desarrollar la capacidad. Presentando hoy, amigos, luego nos vas a decir la forma cómo conseguir estos fantásticos libros, las leyes espirituales. Ya lo presentamos en su momento, ha tenido una gran aceptación. La ley del amor, que es el que escribe y publica nuevo ahora Vicente Guillén. Y además tengo que decir algo muy importante en favor a Vicente, y es que él no pretende ganar dinero con estos libros. Se cobra solo para hacer nuevas ediciones, ¿verdad, Vicente? Sí. ¿Dónde pueden encontrarlo? Pues los que manejan bien el Google, el Internet, pues con que pongan el título del libro, Las leyes espirituales, esto les llevará al blog, a la página web, donde podrán descargar gratuitamente tanto el archivo de las leyes espirituales como el de la ley del amor. Como el archivo no genera gastos, es descarga gratuita, podrán ver la agenda de charlas, podrán ver vídeos relacionados con el libro y con el origen emocional de la enfermedad, y podrán ver los lugares donde pueden conseguir el libro en papel. Los distribuidores también se han comprometido a difundir el libro a precio de coste, es decir, que ellos tampoco ganan nada materialmente. También está en Facebook, Vicente Guillén, por cierto. Estamos agregados como amigos. Antes de dar y ofrecer una síntesis de estos dos trabajos, yo tengo que preguntarte, estamos inmersos en el año 2012, un año de cambios. Se ha hablado, escrito, publicado mucho sobre la profecía, sobre el destino de la humanidad. ¿Cómo encajar las leyes espirituales y la ley del amor en estos tiempos tan importantes, tan trascendentes, en estos tiempos donde parece que el ser humano ha perdido muchas cosas? ¿Se ha perdido hasta sí mismo? Bueno, yo creo que a veces para encontrarse hace falta primero perderse, ¿no? Entonces creo que esta es una época de cambios espirituales donde las religiones se han venido abajo porque no explican lo que el ser humano quiere saber, que es por qué existimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Es cierto que eso ha generado como una crisis y volcarse hacia el materialismo, pero creo que por detrás de eso hay una gran necesidad de desarrollar ese interior espiritual, y esta es la buena época. Las leyes espirituales pretenden ser una herramienta para intentar buscar respuesta a esas preguntas, de dónde venimos, a dónde vamos, intentando separar el grano de la paja, porque en el pasado hubo muchas contribuciones que nos querían mostrar el camino del amor. Nada más lejos Jesús, ¿no?, con su mensaje de amor incondicional. Pero a todo eso se le han añadido cosas que reflejan el egoísmo del ser humano, ¿no? Hasta que al final muchas personas han sentido, cuando se han dado cuenta que había muchas cosas que eran mentira, pues que mejor echarlo todo a la basura y no creer en nada. Y creo que no es necesario llegar a esas dos situaciones de o todo o nada, o sé que esto es mentira y por eso no creo en nada. No, puedes buscar algo en lo que creer que te llene más, que haya sido elegido por tu voluntad, sin necesidad de que sea un dogma de ninguna religión. Entonces, para ese tipo de personas es para las que recomiendo el libro Las leyes espirituales, personas que quieren conocerse a sí mismas y conocer el sentido de la vida. Vicente Guillén, servidor y otro componente importante de este programa, que forma parte del equipo, compartimos la pasión y el amor por el que creo el personaje más importante de nuestra historia, Jesús de Nazaret. Vicente, ¿cómo crees que curaba a él? ¿Cómo actuaba? ¿A través de, por supuesto, del amor? ¿A través de las emociones? Creo que él hacía dos trabajos al mismo tiempo. Primero intentaba conocer a la persona
si había algún trauma emocional, le ayudaba a resolverlo. Y luego le transmitía amor a través de su energía. Lo que ahora se conoce como Reiki. Reiki. No fue Usui el que lo descubrió, ¿no? Creo que Jesús fue el gran pasador de energía. La energía está ahí para todos. Poner las manos, ¿no? Exactamente. Transmisor de energías, un gran transmisor de energías por una gran capacidad de amar que él tenía. Seguramente si él hubiera cobrado a los pacientes no hubiera podido transmitirles esa energía, ¿no? Él lo hacía gratis por la gran capacidad que tenía de amar, ¿no? Entonces creo que él era un gran transmisor de energía y esta energía tenía un gran poder curativo. En muchos casos era la curación completa, porque muchas enfermedades eran por cuestiones físicas, no tanto por conflictos emocionales como ahora. Porque la persona que tiene un conflicto emocional, se le transmiten energías, si pasado mañana recae en el conflicto, esa energía se pierde. Es decir, que la energía tiene un poder sanador, pero no es suficiente solo con eso. Creo que él tenía la grandeza de transmitir tal caudal de energía que el efecto en la salud del cuerpo era casi inmediato, y de ahí la sensación de milagro, ¿no? Cuando en realidad era una ley natural que él conocía y que él sabía aplicar. Creo que para todo el mundo está esa capacidad, no a lo mejor en esa intensidad, ¿no? Pero cada uno a su capacidad de amar tiene capacidad de transmitir energía, y él lo sabía hacer y muy bien, ¿no? Por la gran capacidad de amar que tenía. ¿Qué nos aguarda después de la muerte? La vida en el plano espiritual. La muerte no existe, es solo un cambio de estado. Si esto fuéramos conscientes de ello, no habría traumas cuando una persona se muere. Todo lo contrario, nos alegraríamos porque ese ser vuelve al hogar, a la vida en el plano espiritual, que es en realidad nuestro verdadero hogar. La mayoría de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte por paros cardíacos y han sido reanimados, Accidentes. cuando describen lo que han visto, lo describen como un mundo donde hay mucha paz, mucho amor, se sienten como nunca se han sentido en este plano. Y lo que les resulta difícil es tener que volver al cuerpo, no el quedarse allí. Eso nos podría servir un poco para vislumbrar qué es lo que nos espera en el otro plano, que es la vida mucho mejor de lo que es en este. Yo veo este mundo como un teatro, donde venimos para ponernos a prueba en aquellas capacidades que queremos desarrollar, como un curso escolar. Si después de esa vida hemos evolucionado, pasaremos a otras pruebas más avanzadas, ¿no? Vendremos en otra encarnación a superar otras asignaturas más avanzadas. Si no aprobamos estas asignaturas, en la próxima vida vendremos a pasar por lo mismo. Todas las circunstancias de la vida giran en torno a eso, en desarrollar nuestra capacidad de amar, muchas veces a través de vivir en nosotros mismos aquellas circunstancias que nosotros hemos hecho vivir a los demás. Vicente, ¿qué le está pasando al amor y al mundo de la pareja? Creo que muchas personas, la gran causa de su sufrimiento tiene que ver con las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque hay falta de amor, falta de claridad en los sentimientos y predomina el egoísmo. Y mientras eso no se supere, las relaciones de pareja seguirán siendo más un motivo de sufrimiento que de felicidad. En el libro de la Ley del Amor, uno de los grandes temas es el tema de las relaciones de pareja, de por qué la gente no es feliz en la relación de pareja, por qué muchas personas eligen creyendo que están enamoradas cuando en realidad detrás de ese supuesto amor hay otras razones que no son el amor. Profundiza mucho en cuáles son esos motivos para ayudar a clarificar a cada persona su propia relación, para que se vea reflejada en alguna situación y si es una situación que le genera infelicidad, la pueda superar. Claro, es que, y con esto ya casi vamos a concluir, esto da para otro programa y así lo haremos seguramente en el futuro, Vicente. Cuando se habla del amor de pareja, se habla, no, es que el amor es dar sin esperar nada a cambio.
¿Pero esto es así o es una falacia? No sé si decirlo. El amar es dar sin esperar nada a cambio, pero en el caso de la pareja, si no eres correspondido, claro, no puedes ser feliz. Creo que hay una equivocación en pensar que una relación se puede sostener con el amor de una persona. Tú puedes querer a muchas personas y eso no quiere decir que te tengan que querer, pero en la relación de pareja, si no hay una correspondencia de sentimientos, es imposible que las personas sean felices. Un concepto que venimos escuchando durante muchos años, quizás romántico, es el de las almas gemelas. ¿Estas existen, dicen? Sí, para mí sí. Sí. Las almas gemelas son espíritus totalmente afines, complementarios, que han nacido para vivir la felicidad juntos. Vamos a escuchar ahora, Vicente, si te parece, como hacemos en cada programa, al final, escuchar cuál es el enigma favorito de alguien que ha pasado por el programa. En esta ocasión lo ha tocado a el investigador y escritor sevillano José Manuel García Bautista. ¿Cuál es tu enigma favorito, José Manuel? Sin duda alguna me quedo con el enigma de la Sábana Santa, un enigma que nos acompaña desde aproximadamente ya 2 milenios y que nos devolvería casi a las raíces del propio ser humano, de sus creencias, a las raíces del propio cristianismo. ¿Por qué? Porque en ella vamos a ver la imagen de un ser excepcional que murió por nosotros, que lo llaman Jesucristo, y que tienen todas las heridas de la pasión, tiene una serie de rasgos, y luego lo más importante, ¿cómo queda grabada esa imagen en ese lienzo? ¿Por qué queda grabada? Ha dado mucho que hablar a lo largo de todo este tiempo. Hay quien opina que es falsa, una falsificación del medievo, y hay por contra quien opina que realmente es el lienzo que envolvió en sus últimos momentos a la figura de Jesucristo. Y a partir de ahí toda una investigación, pólenes, radiación, química. ¿Por qué no ir un poco más allá, verdad? ¿Por qué no profundizar a través de ese lienzo en la misma figura de Jesucristo? Una figura que muchas veces se ha dudado incluso de su existencia. Para algunos es una barbaridad, para otros, por contra, pues es un hecho. Y sin embargo, ahí está. Es un enigma, yo diría, y podría decirse que es una constatación física hoy día de posiblemente la existencia de ese ser excepcional. Queda mucho por descubrir, queda mucho por hacer en torno a ella. Sabes que es complicado de poder estudiarla. El Centro Español de Sindonología es uno de los que se dedica ni más ni menos que a tratar de desentrañar sus misterios, y sin embargo cada vez que los científicos ponen en este caso los microscopios y toda la ciencia al servicio de ese lienzo, nos sigue sorprendiendo con nuevos datos que nos acercan más a una realidad y nos alejan más, en este caso, de un misterio. Lo reconozco, esta sección me encanta, la de cuál es tu enigma favorito, porque de alguna forma todos los que han ido respondiendo a esta pregunta que el servidor les plantea, pues al final todos estos enigmas favoritos se convierten en los míos. Y es curioso, Vicente, porque en la mayoría de las participaciones siempre sobresale uno, ya uno llegado a una edad y una experiencia, el propio enigma de la vida. Hermano, ha sido un auténtico placer, de verdad, honor, este encuentro, una vez más, tenerte en mis enigmas favoritos, disfrutar de tu compañía, de tus conocimientos, de estas nuevas investigaciones, que yo creo que dan luz y que ayudan a muchas personas con tu labor extraordinaria, siempre desinteresada, al servicio de la luz. Adelante, adelante, Vicente, con tu labor, y que ya sabes que este programa es tu casa, que cuando quieras volver, solo tienes que decirlo. Muy bien, ha sido un placer estar aquí y espero que nos volvamos a ver, y ya sabes que te quiero un montón. Yo también a ti, Vicente, suerte en todo. Gracias. Y a ustedes emplazarles para la semana que viene, pero como siempre, los datos del programa, nuestra página web donde pueden encontrar todos los contenidos de mis enigmas favoritos, www.misenigmasfavoritos.com, www.misenigmasfavoritos.com, todas las actividades que organizamos, toda la información en nuestra página web y nuestro correo electrónico para lo que deseen. Ahí recibimos sus sugerencias, casos, historias, fotografías, grabaciones, críticas, todo lo que quieran a este correo electrónico, el del programa, misenigmasfavoritos@gmail.com, misenigmasfavoritos@gmail.com. Reconozco que hoy no ha sido una edición, un programa de misterios, puro y duro, pero creo de verdad, de corazón, lo hemos hecho siempre en todas las ediciones de mis enigmas favoritos,
que es prioritario, importante educar, hablar sobre la salud, la medicina, la ciencia de vanguardia, todos los avances que se están acometiendo, que se están realizando, porque más nos vamos a conocer a nosotros mismos y más si compete en el campo de la salud. Como decía Vicente, vamos a conocernos más a nosotros mismos, controlemos y manejemos nuestras emociones para el servicio siempre de la buena salud. Ha sido un placer estar con ustedes una semana más. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible este programa. Hasta una próxima ocasión, amigos. Que sean felices.